Buenas. Perdonen la hora que según yo llegaba temprano y acomodándome ahí las cosas y cambiándome dije, chanfle, ya se me hizo tarde. Este, pero buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? Aira 97, qué gusto verte por acá. ¿Cómo has andado? ¿Cómo va el trabajo? Andrés, ¿cómo has andado? Saúl, Leo Briu, Dulcinea, ¿cómo andas? ¿Cuánto tiempo? O sea, habías andado por acá y no te había visto. Saúl, buenos. Arteri, buenos. ¿Cómo están? La gracia de Cristo sea con ustedes. Gracias a Dios, bien. Ya, yo creí que no iba a dormir bien, porque ayer, por más que estaba dando vueltas en mi cama, no me dormía. Pero no, fíjense, al final de cuentas, gracias a Dios sí pude dormir bien. Este. ¿Y ustedes cómo están? Leslie, ¿cómo está? Dios le bendiga. Cuando usted cambie su imagen, avíseme. O si llega a cambiar su nombre, tú. Porque Porque como la tengo aquí, bueno, aquí me aparece como hija de Dios, luego se me va a desaparecer y yo, ¿y Leslie? Dice, ¿no estás en México? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pacho? ¿Qué pasó acá en México? A ver. Generalmente estoy muy pegado a la pared, aunque creo que me puedo hacer un poquito más a un lado, ¿sabes? Ahí, como para que quede más centrado al área blanca. Bueno, blanca entre comillas, ya necesito pintar. Este, pero sí, como más centrado acá que pegado acá a la pared. Que sí, ya me di cuenta que la pared está chueca. ya me enteré que sí. Este, pero bueno. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal les va? Ahí estamos. Al 72%. Oigan, hermanos, discúlpenme que tarde tanto en subir los devocionales. De verdad que no sé qué le pasa a TikTok. Generalmente, o bueno, últimamente yo estaba terminando el directo y al terminar el directo yo les subía casi que media hora, una hora después, les subía el directo. Y ahorita no sé qué trae TikTok, que quiero descargar el directo y tarda horas en procesarlo, horas. Entonces, llega un momento en el que ya estoy dando vueltas por TikTok porque tengo que estar en TikTok para que se descargue. Y digo, bueno, ¿hasta qué horas, no? ¿Hasta qué horas? Y ya me fijo en la descarga y sigue procesando y digo, no, ¿sabes qué? Lo dejo para el rato. Y ya me salgo y pues hasta tiempo después ya ando ocupado, ya estoy haciendo otras cosas y Mao. Y resulta ser que hasta por la tarde más o menos, que es como en el segundo devocional, en el segundo devocional en la lectura, ya se está pudiendo descargar el video. Entonces discúlpenme que tarde tanto en subir los devocionales palabra, que se los he querido subir de inmediato, nada más no se ha podido, o sea, no lo ha dejado la aplicación. Entonces, la otra opción que yo estaba ya maquinando, que estaba hablando con ustedes, son dos, y me gustaría volverlas a conversar con ustedes. Hermanos, voy a ver la posibilidad o incluso la necesidad, ya depende de qué nos mueve al final. Ven acá, cosa. De qué es lo que nos mueve al final. De moverme a una plataforma de directos y dejar la plataforma de TikTok para los videos de TikTok, que obviamente le metería un poquito más de videos. Y dejar una plataforma que sea de directos para los directos. Y obviamente se subirían a YouTube, porque sé que no todos podrían tener la plataforma de los directos, pero sí tendrían la plataforma de YouTube. O la otra opción está en directamente. Es que a lo mejor la segunda opción no me gusta demasiado. La segunda opción es hacer los directos, válgame la redundancia de palabras, directamente desde YouTube. Gracias, por cierto. Directamente desde YouTube para que se queden ahí subidos y ya no haya necesidad de volverlos a resubir. El detalle con eso es que te lo aparta. Hay cuenta que YouTube tiene dos áreas, ¿no? Cuando tú te metes a la página de YouTube de alguien, al canal, te vas a dar cuenta que tiene el área que dice... voy, cosita, creo que ya sé que traes hambre.
vas a ver el área que dice videos y vas a ver el área que dice en vivo. Entonces, los videos que se hacen en vivo se quedan en el área que dice en vivos y los videos que se hacen en video se quedan en el área de videos. Entonces, se dividiría ahí como que hasta dónde vamos y lo que grabaríamos. Entonces, a lo mejor no es lo más cómodo para mí. Si, por ejemplo, lo hacemos en Twitch, que es una de las plataformas de directo más conocidas, aunque está saliendo también mucho una que se llama Kick. En Twitch se queda el video ahí 30 días, ustedes lo pueden ver en cualquier horario, y si yo le doy ahí a compartir, al día siguiente creo, o en ese mismo día, se puede compartir a YouTube. Entonces, es más sencillo, porque el video de por sí ya se queda subido, y lo puedo subir directamente sin necesidad de yo estar esperando a que cargue, sino que solito se sube desde la plataforma a plataforma. O sea, es como más sencillo. Entonces, como les digo, me facilitaría mucho ese trabajo, y aparte que también siento que sería más cómodo, por lo que les comento, de que la cámara quedaría así en los directos y ya en YouTube en general. Entonces, me ocuparía mucho menos tiempo en tratar de descargarlo, pero no sé. Voy. Me habías dicho que querías... Entonces, ando con esa situación. Facebook queda en vivo. Ah, sí, también queda grabado, pero necesito subirlo a YouTube igual, como les decía, porque ya el canal ya está hecho y la gente ya lo ve desde ahí. Entonces, ya llegué. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está la hermana Marta? Que no la veo por acá. Dice, ¿cómo se llama la gatita? La gatita se llama Yumi. Yummy. Ah, exacto, así como Edgar lo escribió. Uy, ahí está. Buenas, Nancy, ¿cómo estás? Entonces, Mao. Gracias a Dios, ayer fui por croquetas, no me había dado cuenta que se iban a acabar hoy. Ayer porque pasé por allá, fui a comprar croquetas y no pensé que ya se fueran a acabar, así que gracias a Dios alcancé a preverlo. Pero bueno, pues sí, hermanos, esa es la situación, al menos es la que les comento, de que desafortunadamente una de dos: si no veo que se resuelva el asunto, o ya no veo lo veo más cómodo, estaría probando moverme a otra plataforma. Desde hace rato lo traía pensado, pero la verdad es que no quería, porque sí me gusta que se queden aquí, bueno, más bien que ustedes les aparezcan aquí los directos. Al final de cuentas, como ya lo hemos hablado antes, ¿cómo se dice? Ustedes llegaron aquí justamente por TikTok. Buenas, Rodri, hoy. Romer, ¿cómo estás? Karen, bienvenida. También tú, Marisol, ¿cómo están? Entonces, no me daban ganas y no me dan ganas de mover la plataforma. Buen día, Marta, ¿cómo está? Pero no sé, ya lo iré viendo. Les digo que es más sencillo en otras plataformas, aunque tal vez sea más incómodo para ustedes. Aunque ya lo tendríamos que ir hablando. Porque sí me suena que me voy a tener que mover. Buen día, ¿cómo estás? Dios les bendiga igualmente. Bueno, ya lo iré hablando con Dios, iré viendo según lo que se necesite. Por ahorita eso no es lo importante, vamos a ponernos con lo que viene siendo la lectura. Hoy, por cierto, vamos a estar viendo Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. Eso es lo que vamos a estar viendo. No, TikTok va a conservarse, o sea, no es de que lo vaya a eliminar o algo por el estilo, me refiero a los directos. O sea, por ejemplo, aquí se seguirían subiendo videos, a lo mejor extractos de los directos se subirían aquí a TikTok,
pero los directos sí, a lo mejor me es más cómodo moverlos a otra plataforma. Ya lo iré viendo, ya iré viendo cómo lo manejamos al final. Digo, o sea, no es algo seguro todavía, ni movernos ni quedarnos, entonces ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Es que se me hace muy pesado, Gaby, porque se tienen que descargar y luego se tienen que volver a subir y son videos de horas, entonces sí se tarda su rato en lo que se descarga y tengo que estar ahí porque yo ocupo el celular. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar, necesito el celular. Entonces, todo eso me ocupa tiempo, entonces por eso a eso me refiero. Ah, te entiendo, Daniel. Sí, yo también. Y bueno, fíjate que TikTok también me dio sus problemas en su momento. Gracias a Dios, ahorita ya no. Pero sí te entiendo. Dice, llego tarde, pero trato de escucharte. Me alegra, Euse. Y bueno, mira, justamente vamos a empezar. Dice, una pregunta. Me perdí si llegaste a hablar de Apocalipsis. No, ¿por? No, ok, que si hemos llegado a hablar aquí de Apocalipsis, no, hemos hablado como muy por encima. Y si te refieres a la película, y ya escuché algunos de las situaciones de Apocalipsis. Triste. Pero bueno, ya luego vamos a contar ese tipo de temas. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 4. Ah, no, todavía no lo vemos aquí. Ya lo veremos seguramente. ¿Hay una película? Sí, pero bueno, ya les contaré al final sobre ese tema. Eh, yo con los niños que cuido es difícil escuchar, pero aquí me quedo a menos que no tenga señal. Ok, excelente. Vamos a empezar, si les parece bien. Mau, cosa, mau. Mau, cosa, mau. Mírala. Toda hermosa y toda chiflada. Toda, toda chiquita. Y mira, no se quiere acomodar todo. ¿Qué? Pues qué cosa. Pues qué cosita. Ya vete. Ahí. No es chiflar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Padre, danos la palabra necesaria el día de hoy y que toque nuestros corazones, Señor, y nos lleve por el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, dice de la siguiente manera, esto se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice de la siguiente manera: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí quiero tocar dos temas en específico. Uno, que es el principal que quiero mencionar ahorita, y es sobre el hecho de los miembros del cuerpo, ¿no? Quiero expresarme sobre este tema. Jesús, siendo Jesús, teniendo toda la autoridad, toda la capacidad, y siendo el que bautiza en el Espíritu Santo, en espíritu y fuego, como decía espíritu y fuego, como decía Juan el Bautista, Jesús, aún con todo y eso, no se dedicaba al bautismo o a bautizar a la gente. ¿Por qué toco este tema? Porque es importante entender que no todos tenemos el mismo ministerio, ¿ok? Jesús mismo estaba consciente de a qué fue enviado. Él fue enviado a predicar, fue enviado a hablar y a anunciar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, y a cumplir con su ministerio al morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Entonces, él dejaba, por ejemplo, en este caso, a sus discípulos la tarea que les tocaba a ellos, que era justamente apoyarlo en este tipo de tratos o de trabajos, ¿no? Como lo viene siendo el bautismo. Lo vemos también por medio de Pablo. Pablo llega a decir que a nadie ha bautizado, no me acuerdo si era en Corintios, a nadie había bautizado porque el Señor no lo envió a bautizar, lo envió a predicar el evangelio. Entonces, aún con todo y eso, el bautismo siempre estaba presente, aunque no lo hacían necesariamente ellos.
Y esta parte es importante por entender dos temas. Cuando nosotros queremos abarcar demasiado, no vamos a lograrlo, ¿vale? Aunque queramos. Si yo, por ejemplo, me encargo de, de predicar aquí, luego me quiero ir a una iglesia, luego quiero también hacer asesorías, luego quiero hacer otro proyecto, luego y empiezo a querer hacer muchas cosas, aunque tengo la capacidad o la posibilidad de hacer un poco de todo, no sé, de que quiero sacar una canción, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, al final me doy cuenta de una cosa: no puedo solo. Esa es una realidad que cuesta, no sé por qué se está como que titilando demasiado, pero bueno, es una realidad que cuesta un poco, pero que cuando la llegamos a comprender es más sencillo. Ok, ya sé por qué es la camisa, que es muy oscura. Es más sencillo. ¿Y a qué me refiero? A entender que cada una de las partes del cuerpo de Cristo tienen su función. Así como las partes del cuerpo humano tienen su función, también las partes del cuerpo de Cristo, y no por ello algunos son más o menos importantes que otras. Por ejemplo, lo que ya he hablado, ¿no? Si yo quiero levantar esto en alto, yo no lo hago con la pura mano, porque la mano, si queremos no dividirla más y decir que el dedo y el este, no, la mano completa, por más que yo quiera, aunque la ponga aquí, no puede levantar en alto esta cosa. Podría tratar de hacer algo, jugar más o menos con la idea, pero no puedo, o sea, no puedo. Necesito de la muñeca, del brazo, del antebrazo más bien, y del brazo para poder hacer ese movimiento. Y luego necesito también del hombro para levantarlo más en alto. O sea, todo esto trabaja para hacer una sola función o un solo objetivo. Ahora, ¿por eso la mano es menos importante? No, porque sin la mano no puedo agarrarlo. Ahora, ¿por eso esta parte es menos importante? No, porque sin esto no puedo agarrarlo. Ahora, ¿el brazo es menos importante? No, porque sin él no puedo agarrarlo y moverlo. Y el hombro tampoco es menos importante porque no podría levantarlo. Si faltara alguna de las partes, ciertamente sería mucho más difícil la tarea que tengo por hacer. Pasa lo mismo con el evangelio y con todas las cuestiones de este estilo. Por ejemplo, yo puedo hacer videos, yo puedo hacer directos, yo puedo predicar en algún lugar, pero si la gente no comparte la palabra que le fue compartida por mí, la palabra no va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque necesitamos de cada miembro del cuerpo para participar y hacer que la obra se lleve a cabo. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Llegar a cada persona, a cada criatura de los que ha creado el Señor, para que escuchen el evangelio y los que están puestos para salvación alcancen salvación. Y esa parte a veces se nos olvida, de manera que nosotros recibimos del evangelio, pero no lo compartimos. Recibimos de la palabra y no la compartimos. Algo que yo les mencionaba: oye, entonces yo también tengo que predicarla. No a todos nos toca predicar, que esa es la parte que yo les quiero mencionar. O sea, así como alguno puede tratar de agarrarlo así en vez de con la mano, pero no va a poder levantarlo, de la misma manera pasa cuando el que no le toca predicar quiere predicar, o al que no le toca estar sentado quiere estar sentado. Entonces cada uno tiene que estar consciente de la labor que le toca en la obra del Señor y llevarla a la obra. Así como el predicador se encarga de predicar, la iglesia a la que le predica se encarga de compartirlo, la iglesia que lo ha compartido y los que recibieron la palabra, ¿no? Se encargan de difundirlo en sus redes sociales, y los que lo reciben de las redes sociales se encargan de difundirlo desde las redes sociales y también de compartirlo entre sus familiares. Y entonces, ¿qué se logra? Que el objetivo se consiga. En este caso yo lo hago ejemplificado con el hecho de levantar esto en alto, pero es tan simple como el hecho de que el evangelio sea compartido a todos y a cada una de las personas que necesitan conocer de la verdad. Yo no sé si es porque todo está blanco. A ver, a lo mejor resulta ser que el de Laria Café justamente era de ayuda. Y quién sabe. Entonces, no, sí, es la camisa que brilla. Decía, el punto aquí está en ese aspecto, en entender el tema de que cada uno de nosotros tenemos una tarea diferente
y esa tarea no es menos importante, aunque tal vez no sea diría, la que se llevaría los focos principales, ¿no? Como uno diría, cuando uno dice, no, agarré esto y lo puse en alto, generalmente uno piensa en la mano, pero no piensa en el hombro, no piensa en el brazo, no piensa en lo demás, que realmente también tiene función en este trabajo. Cuando uno habla, siempre expresa, ¿no?, que lo que dice lo dice con la boca, pero la boca no puede emitir sonido si las cuerdas vocales no participan, no puede emitir sonido si el aire de los pulmones no sale y la garganta no provoca ese sonoro. Es más, incluso si tapamos la nariz, suena diferente. Entonces, estamos hablando de que todo está participando en un solo concepto. Y aquí yo no estoy fingiendo la voz ni nada por el estilo. Cambia porque todo está participando. Y no nos damos cuenta y solamente le damos, por ejemplo, en este caso, el sentido a que la boca está hablando. Pero ignoramos todos los demás aspectos que han llevado a que la palabra se pueda hablar. Entonces, pasa lo mismo con todo lo demás, que no importa, y esto lo tenemos que entender, nosotros somos los primeros que tenemos que recibir esto, de que no es que todos queramos, no deberíamos todos más bien querer tomar el primer lugar ni los focos en el Evangelio. No deberíamos todos querer ser los predicadores, los conocidos apóstoles, los conocidos profetas, los conocidos, no sé, como mucha gente se termina autodenominando, ¿no? Al final de cuentas. Porque incluso escrito está, no os hagáis todos maestros, sabiendo que habrá mayor condenación. O sea, si yo peco, que podría ser, y ustedes pecan, será diferente, porque yo soy el que tiene conciencia y conocimiento de la palabra y el que la predica, y si yo peco, mi pecado es mayor que el de ustedes, porque yo teniendo conciencia de la palabra y exhortando a otros, yo mismo he caído en transgresión. Entonces, por eso mismo yo tengo que tener mayor cuidado de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Porque no puedo errar de la misma manera que algunos errarían o se equivocarían, para que me entiendas más o menos la palabra, porque, vuelvo a lo mismo, tengo mayor responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No busquemos el foco en el Evangelio. No busquemos el foco en el Evangelio. Si Dios nos pone en el foco, pues bueno, allá Dios. Es más, yo les doy mi testimonio. Hermanos, y esto se puede ver por los tipos de videos que yo empecé a subir. En su momento yo siempre quise compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de conocerla. Sin embargo, yo no quería aparecer en público. O sea, realmente yo no quería que mi imagen fuera conocida. Yo no me interesaba que mi imagen fuera conocida. Al contrario, yo no quería ni aparecer en persona. No me daban ganas de predicar en un público o en un púlpito o incluso entre mucha gente. Simple y sencillamente mi deseo, ¿saben en qué estaba? Mi deseo estaba en compartir la palabra. De tal manera que en su momento inicié con algo que se llaman unas animaciones que yo hacía, y luego en otro momento, ustedes lo saben, lo ven incluso en el canal secundario, cómo es que estaban los videos del canal secundario, eran reflexiones en las cuales no sale mi rostro. ¿Por qué? Porque mis ganas no eran de ser conocido, ni de que supieran quién soy, ni cómo me veo, ni cómo ni que me reconocieran, o sea, así de simple. Mi deseo era simplemente que la palabra de Dios fuera compartida, que fuera conocida, que los argumentos y la verdad fueran difundidos. Ese era mi deseo. Dios no lo quiso así y ahora estoy aquí y me ven. Pero mi deseo inicial no era ese. Mi deseo inicial no era justamente ser una persona que se pudiera reconocer, ¿no? Una persona que se pudiera ver y se pudiera saber de él. Como uno diría, ¿no? Una figura pública. Y no fue lo que Dios me dio, así que Dios me puso en donde Él quiso, y en este caso justamente a predicar la palabra, aunque, pues nada, es triste, aunque al final de cuentas no fue lo que pedí. Sin embargo, quiero que tengan conciencia de que es un gran honor, no voy a negar esa naturaleza, pero sí quiero que tengan en conciencia que no deben estar buscando el foco en la palabra, porque ya lo hemos dicho anteriormente, el protagonista y al que tenemos que hacer brillar es a Jesús, al que tenemos que hacer
conocido es a Jesús, al que tenemos que hacer conocida, y la palabra que tenemos que hacer conocida, la sabiduría que tenemos que dar a conocer es la de Jesús, es la del Padre, es la que es revelada por el Espíritu Santo, la que viene aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que dar a conocer, no a nosotros, no nuestros gustos, no nuestros hobbies, no nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir tiene que ser consecuente a lo que enseñamos. Sin embargo, no es nuestra manera de vivir la que tenemos que tratar de dar a conocer, ¿no? De decirles, no, es que yo hago esto, yo hago aquello, así que ustedes también háganlo. No. La palabra de Dios dice que es necesario que esto se haga y esto otro se haga. Entonces, lo vimos hace poco, como en Proverbios decía justamente lo mismo: buscar la propia gloria no es gloria. O sea, y en otro texto que dice que el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y en él no hay tropiezo. Entonces, ese tiene que ser nuestro deseo. Por tanto, hermanos, cuando no nos toque predicar, no nos toque enseñar, no nos toque estar enfrente, aún con todo y eso seguimos teniendo la responsabilidad de apoyar en la meta que se tiene, compartiendo, hablando, mencionando entre la familia, porque a veces se nos pasa lo importante que es hacerlo entre la familia. Y cuesta a veces predicar la palabra entre la familia, a veces es una de las tareas más difíciles, pero es necesario que se haga. Y es de los primeros lugares en donde nos vemos en la obligación de hacerlo también. O sea, entonces, cada miembro que se encuentra en el cuerpo de Cristo tiene una función. Cada uno tiene una tarea. Por eso mismo es que yo les digo, por ejemplo, en el tema que ya se ha hablado antes de las mujeres y la predicación, que no deberían estar dando tantas vueltas a ese tema, tratando de decir, la mujer sí puede predicar, no puede predicar, porque si la palabra le dice no le toca, no le toca. Y es así de simple. Y luego entramos en esta situación, desafortunadamente por una sensación de orgullo, de querer ponerse enfrente. O sea, si Dios te dijo a ti no te toca, y tú quieres estar ahí, aparte de ser necedad y rebeldía, es un simple sentido de orgullo. Porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó hablarlo en la iglesia en la que estuve, y la expresión que me daban no era una cuestión de le toca o no le toca, sino que la expresión que se utilizó fue, es que en esta iglesia buscamos exaltar a la mujer. Sé que suena súper mal, pero pues bueno, eso es lo que dijeron. Porque eso es lo que se ve. Esa es la idea. Esa es la idea general de la predicación. Esa es la idea general de ponerse en el púlpito. Sientes que te exaltan. Sientes que te ponen en un lugar de honor. Dejando, por ejemplo, otros ministerios, como lo viene siendo el de limpieza, como lo viene siendo el de multimedia, como lo viene siendo el de recibimiento. Bueno, a lo mejor ese no tanto, ahorita explico por qué, pero ministerios que a lo mejor no se ven a viva voz, no se ven así públicamente, se dejan de lado porque piensan que lo que es ser exaltado es justamente predicar. De manera que dicen, no, pero no vamos a menospreciar a la mujer. Que no predique no es menospreciar. Porque que no predique es simplemente cumplir el mandato del Señor y el orden que Dios dio. Pero nada tiene que ver con menospreciar. No se está diciendo que ella no tenga la capacidad de hablar, ni que no tenga la capacidad de entender la palabra. Simplemente se está diciendo que no le toca. Y ya está. Y el problema aquí está en que la gente ha visto tan glorioso, entre comillas, el ministerio de aparecer y de ser figura pública, como en el mundo incluso, que han dejado de lado lo que de verdad importa, y es participar en el evangelio para el propósito. Pablo fue uno de los principales que predicó, pero también estaba con el Bernabé, y él hizo su tarea y hizo su trabajo y nunca fue tan conocido ni es tan conocido como Pablo. Ahora, ¿por eso él es menos? No, simplemente no le tocó darse a conocer, porque así Dios lo quiso. Pero él tenía que cumplir su ministerio, y su ministerio era seguir predicando a los gentiles, porque él juntamente con Pablo, no sé si lo sepan, comparte el ministerio de compartir la palabra a los gentiles. Entonces, el punto es ese, que no quiero que malinterpreten que el mejor servicio o el servicio que todos deberíamos tener es uno en el que humanamente somos exaltados.
pero divinamente y espiritualmente solamente somos exaltados cuando en nuestro corazón hay humillación delante de Dios, y esa humillación se traduce en obediencia. Solamente hasta entonces de verdad tenemos un servicio correcto delante de Dios y glorioso. Ahora bien, en este mismo aspecto vuelvo a lo mismo. Hay que aprender a reconocer que hay cosas que no nos tocan, pero también hay que aprender a reconocer que hay cosas que nos tocan. Porque, por ejemplo, voy con otro tema. Yo con los varones lo he hablado muy firmemente y muy claramente. Al hombre le toca predicar. Y a veces como que no lo enfatizo tanto como enfatizo a veces el tema de que a la mujer no le toca predicar, pero lo voy a enfatizar como debe ser. Así como a la mujer su obligación es obedecer a lo que dice la palabra de Dios y no estar buscando el primer lugar, o sea, el lugar de estar ahí en la predicación, así de la misma manera le toca al hombre tomar su responsabilidad, aprender de la palabra y aprender a hablar en público porque le toca predicar. Es su y nuestra responsabilidad hacer lo que nos toca. Y a veces se nos olvida. Y como se nos olvida y no lo queremos hacer, o nadie nos dice que es nuestra obligación, pues se lo dejamos a cualquier otra persona que esté dispuesta a hacerlo. No, yo no voy a predicar. No, yo no voy a ser pastor. No, yo no me voy a encargar de esto. Que se encargue alguien más. Y lo dejamos en manos de personas que no les toca, que lo hacen mal y que directamente dañan la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estando en nuestra responsabilidad hacerlo, decidimos no hacerlo. Y eso es algo que tenemos que aprender. Así como habrá cosas que no nos tocan en la obra del Señor, habrá cosas que nos tocan, y las cosas que nos tocan son una obligación. Hay que aprender de la palabra, tanto hombres como mujeres, pero los hombres tienen la obligación justamente de enseñarla y predicarla. Así que no solamente tienen que aprenderla y vivirla, también tienen que aprender a enseñarla y a compartirla. Entonces, tienen que tomar esa responsabilidad, varones. Tienen que tomar esa responsabilidad en la iglesia, tienen que tomar esa responsabilidad en su casa, tienen que tomar esa responsabilidad entre sus vecinos, tienen que tomar esa responsabilidad que les toca. Porque luego también, ay no, ya que alguien más les venga a predicar a mi familia, es tu responsabilidad, es tu familia. A ti te toca darles a conocer el conocimiento de la verdad y del Evangelio y de Jesucristo, te toca a ti. No le toca al pastor venir a tu casa y educar a tu mujer, o educar a tus hijos, o educar a tu familia. Te toca a ti, que tienes conocimiento de la verdad, darles a conocer la verdad. Oye, pero no quieren escuchar. Sí, es normal, pero es tu responsabilidad. No puedes estar esperando que tus hijos sean educados por los pastores, porque es tu responsabilidad educar a tus hijos. Incluso lo vemos en la Escritura, lo he mencionado antes, que habla a los padres diciéndoles que tengan a sus hijos sujetos, que tengan a sus hijos educados, que tengan a sus hijos... Hombre, vuelvo a lo mismo. Luego el pastor recibe personas quejándose de su esposa o de su esposo, diciendo cosas como, es que mira, que dígale, pastor, dígale a mi esposo o dígale a mi esposa que deje de hacer esto. Es tu responsabilidad, es tu pareja, no es la del pastor. Entonces, sobre todo cuando se trata del varón, te toca ser cabeza del hogar, no poner de cabeza a alguien más. Tenemos que aprender a vivir esas responsabilidades que nos tocan. Luego queremos trabajar, por ejemplo, las mujeres quieren trabajar todo el rato y dejar a sus hijos con nodrizas, con cuidadoras, con vecinas. Es tu responsabilidad, mujer, cuidar a tu hijo o a tu hija, educar a tu hijo o a tu hija, darle tiempo a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué te concentras tanto en otras cosas? Claro, ya me dirá la persona, ¿no? Es que yo soy soltera, me toca... Sí, claro, yo no me refiero a esas personas, me refiero a las que pueden evitarse el trabajo para cuidar a sus hijos y no lo han hecho. Los que están conscientes de que pueden dejarlo para darle tiempo a sus hijos. Va a llegar un momento en el que sus hijos van a crecer, ya no van a estar tanto en casa y ahí sí, si quieren trabajar, adelante. Si el esposo se los permite y no hay ningún problema, no descuidan la casa, adelante. Pero es su responsabilidad.
Cada uno tiene una tarea en el cuerpo del Señor, y si no la llevamos a la obra, vuelvo a lo mismo, el cuerpo del Señor no va a cumplir la función principal que tiene. Y eso es algo que ha pasado tanto, que la iglesia está tan descoyuntada, tan separada, tan tembeleque, o sea, que se cae, porque no hemos sabido llevar las cosas al lugar que le toca a cada quien. Y como no lo hemos sabido hacer, ponemos gente que no está preparada ni le toca la predicación, ponemos gente que no les toca el servicio, ponemos gente que no está preparada ni para hablar con Dios, y ponemos también gente que no le toca justamente por parte de Dios ciertos mandatos. Y ahí estamos con la iglesia toda parchada, con quien no debería en un lugar, con quien no debería en otro lugar, y todo lo demás se descuida. Hay mujeres que descuidan a sus hijos por la iglesia. Pero Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Porque está escrito, que conste, que al que más se le dio, más se le demandará. Y si a ti se te dio una familia, se te va a demandar el tema de tu familia. A lo mejor al que no se le dio familia, pues ¿qué se le va a demandar? Si no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene esposo, no tiene familia. Pero tiene padres, se le va a demandar sobre sus padres. Le habló la palabra a sus padres, fue insistente con ellos, les amó de tal manera que no dejó de insistirles hasta el último momento, o estaba esperando que alguien más se encargara. Por eso no se consiguió, porque no lo hizo. Entonces, quiero que entiendan esta situación de que, en primer lugar, no deseen los mejores puestos en el evangelio, los mejores puestos según el concepto humano, porque se van a envanecer. Tengan en conciencia que cada miembro del cuerpo que actúa en la obra del Señor es importante y es de reconocerse, y tengan conciencia de las responsabilidades que les toca a cada uno. Es necesario que tengamos esa conciencia para que también llevemos a la obra las cosas como debe ser. Entonces Jesús dice aquí que no bautizaba. Déjenme cierro la puerta de aquí del cuarto. Un segundo. Es que necesito ir a comprar cosas que no tengo ahorita. Ya luego lo comento. Decía, ahí estamos. Uy, creo que tiré un poquito de agua. Decía, Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos, ¿no? Vemos justamente esa misma situación de que él estaba más concentrado en lo que le tocaba hacer. Y ahora bien, dice, aunque no bautizaba sino sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, dice, a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad, de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y voy a tocar un tema aquí rápido. Los samaritanos también eran del pueblo de Israel, pero los samaritanos son el pueblo separado de Israel. Voy a explicar este tema. Israel en su momento, cuando se construyó sobre la base de 12 hermanos. 10, 12. Los que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Cuando Israel empezó a pedir un rey, empezó a pedir justamente tener un rey, en vez de tener de rey a Dios, resulta que Dios les dio a Saúl. Y luego de eso, por el pecado de Saúl y la desobediencia de Saúl, les dio a David. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el hijo de David, Salomón, pecó contra Dios y no respetó el trato que había quedado entre la casa de David y Dios. De manera que Dios dijo, ok, no voy a quitarle el reinado al hijo de David o a los hijos de David por la promesa que yo tengo con David. Pero ciertamente no le voy a dejar todo el reino, porque han pecado contra mí. Entonces Dios divide el reino en dos. La tribu de Judá la tribu de Judá se queda con la tribu de Leví, que es donde estaban los levitas y sacerdotes.
y creo, si no me equivoco, la tribu de Benjamín o directamente la tribu de Leví estaba dispersada tanto entre Israel y Judá. El caso es que se quedan ellos, Judá y Benjamín, si no me equivoco son los dos que se quedan, bajo el reinado de los hijos de David. Y las otras 10 tribus se separan de David y consiguen otro rey. Entonces, este pueblo separado de David, separado del reinado de Judá, peca a tal manera que cada uno de sus dioses se alejó de cada uno de sus reyes se alejó de Dios, sirviendo a otros dioses, andando en fornicación y otro tipo de cosas que al final de cuentas desagradaron a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Por castigo, después de tanta tolerancia, de tanta repetición, de tanto arrepiéntanse y que no cambiaban, los entrega en manos del pueblo babilónico. Entonces el pueblo de Babilonia destruye Israel, no la tierra de Judá, que había sido dividida de Israel, sino fueron a destruir Israel. La capital de Israel era Samaria. De ahí es de donde salen los samaritanos. ¿Por qué Israel tenía un conflicto con Samaria si los dos al final de cuentas son de la tribu de Israel? Simple, porque una de las reglas que había entre la tribu de Israel es no juntarse con extranjeros. Pero los de Israel que habían sido destruidos por Babilonia y que quedaron los pobres y otras personas en Samaria, esos se juntaron con hombres y con mujeres de esas tierras, griegos y otro tipo de razas, como uno diría, ¿no? Que no eran específicamente las de Israel. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que se quedó todo mezclado. Ya no era Israel puramente, sino que había del pueblo etíope, del pueblo egipcio, había mucha combinación de razas que al final de cuentas a Judá, al pueblo de Israel, le parece incorrecto, porque ellos tenían conciencia de que no podían estarse juntando con los moradores del mundo, con los moradores de la tierra, con los que estaban ahí alrededor de ellos. Pero Israel, que había sido destruida, no respetó eso. Entonces, cuando Samaria volvió a crecer, era una combinación entre lo mundano y lo judío. Era una combinación entre ambas cosas y claro, para Israel era abominación. Por eso mismo había una discusión entre ellos. Es importante tener conciencia de esto para entender lo que viene siendo el contexto de lo que vamos a estar leyendo. Fíjense cómo dice. Vino pues a una ciudad llamada, dice, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Y aquí hay un tema también importante, y es el tema de el cansancio de Jesús. ¿A qué voy con esto? Demuestra su humanidad. Por eso mismo se llega a decir que Él es 100% Dios y 100% hombre, porque nace del Espíritu Santo y nace de la carne. Y vemos en su carne cómo sufre. A veces no nos damos cuenta de esas cosas, que Jesús sufría hambres, sufrió sed también cuando le tocó ayunar. Él conoce las debilidades del cuerpo humano, las conoce, porque las vivió. Las conoce porque las vivió, y esa parte no podemos ignorarla, porque luego entramos en un concepto de es que Dios no me va a recibir. Si algo puedo decirte es Dios no se va Dios no te va a aceptar tu pecado. Eso es algo que te voy a decir siempre. Dios no va a decir, bueno, está bien, vente con todo y pecado, hijo. Acá pecas. No, Dios nunca te va a hacer eso. Dios lo que va a hacer contigo es, ven para acá, deja tu pecado, yo te restauraré. Esa es el llamado de Dios. Ahora bien, a pesar de eso, tenemos conciencia de que Jesús sí se puede compadecer de nuestras debilidades. Esto está en Hebreos, incluso en Hebreos les digo que lo dicen, Hebreos capítulo 4, si no me equivoco. Llega a mencionarlo.
donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Entonces, es esta situación que tenemos que entender, de que Jesús vino en carne y entiende nuestras debilidades. No que nos las acepte, no quiero que confundan eso, pero sí quiero que tengan en conciencia que pueden acercarse a Dios porque Dios está consciente y sabe por qué fallaste, por qué pecaste, por qué te alejaste, y lo entiende, lo comprende y se compadece de ti. Si en tu corazón hay arrepentimiento, porque el pecado de la gente que presentamos delante de Dios sin arrepentimiento es como una grosería delante de Dios. Es como querer empezar una relación y decirle a tu pareja o decirle a la persona con la que quieres andar, pero que sepas que te voy a ser infiel, o que sepas que estoy con otra persona. Igual vamos a empezar a andar, pero pues yo estoy con otra persona, te aviso. O sea, esa es la misma expresión que uno puede llegar a mostrar delante de Dios cuando seguimos en nuestro pecado y queremos decirle: Señor, compréndeme, tú sabes que soy débil. No, tú no es que seas débil, tú quieres vivir en tu pecado. Es totalmente diferente una cosa a la otra. Una cosa es que caigas no queriendo y otra cosa es que queriendo lo hagas y tampoco te arrepientas o directamente no le digas a Dios y te esfuerces por cambiar. Entonces, es bueno que comprendamos que Jesús vino en carne, que nos puede entender, que comprende las debilidades de nuestra carne, pero que no nos justifica por ello, sino que cuando arrepentidos nos acercamos a Dios, Él nos justifica a través de su sangre. Él nos limpia a través de su sangre, porque Él es el que perdona los pecados. Entonces, es principalmente eso, que entendamos que sí que vino en carne, que sí que se compadece de nosotros y de nuestra debilidad, pero no es que Él la acepte, sino que al contrario te dice: ok, pecaste, te equivocaste, cometiste una transgresión, ok, ahora arrepiéntete y te perdono. Esa es la situación. Arrepiéntete y te perdono, pero si sigues en tu pecado, ten conciencia de que van a venir consecuencias. Y ese es el punto. Y entender que Jesús vino en carne nos ayuda a tener más confianza, más tranquilidad de que el Señor nos va a recibir, más cuando tenemos en conciencia que Él mismo dice que el que viene a Él no le rechaza. Entonces, como dato ahí. Dice un poquito más: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Ese es otro tema que ya me ha tocado tocar con ustedes, el pedir, ¿no? El pedir, que a veces nos cuesta pedir a nosotros, pero el que pide recibe y el que busca halla. ¿Tú quieres un aumento en tu trabajo? Pídelo. Nunca te lo van a aumentar así de la nada si no hay un motivo para aumentarlo, porque tú podrás decir: yo aumento la productividad para que me aumenten el sueldo. No, porque para ellos les vas a salir más rentable. Aumentó la productividad y gastamos lo mismo, excelente. No, se tiene que pedir. Lo mismo con las parejas. Tú no vas a empezar a andar con alguien si nunca le pides o hablas con esa persona para andar con esa persona. Señor, tráela a mí. Sí, pide y se te dará, pero tienes que llamar para que se te abra. Entonces, ya que le pediste al Señor, ponte manos a la obra. Te toca. Jesús nos muestra esta misma naturaleza de poder pedir. Incluso dice: dame de beber. O sea, tenía sed. Y dice un poquito más adelante, que es donde vamos a entrar ahora sí en un concepto un poquito más
para nuestro beneficio, pero bueno, quiero dejar eso claro. No se avergüencen de pedir lo que es bueno. Mientras que ustedes no pidan cosas desagradables o malas, todo va a estar bien, pero aprendan a pedir. De verdad, a mí me costó y me cuesta todavía el día de hoy, por ejemplo, pedirles. Pero al final de cuentas, el que pide, recibe, y el que llama, se le abre, y al que busca, el que busca, halla. O sea, si no actuamos, no vamos a tener la consecuencia de esa acción. Jesús tenía sed. ¿Qué hace? Le dice a la mujer, dame de beber. Y entonces ya empezamos con esta historia de ella. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, ¿no? Lo que ya hemos hablado, la discusión que tenían. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran inmundos, no se podían juntar con ellos, ni tocarlos, ni me acuerdo qué otras cosas. Claro, ella se sorprende que un judío le diga, oye, dame de beber. Si yo siendo mujer samaritana, tú me pides que te dé de beber, hemos escuchado, dice, sí, que no se llevan, ¿no? Hemos escuchado que no nos llevamos, que no nos quieren. Entonces dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Hasta ahí lo vamos a ir dejando, pero voy a tocar ese tema porque me parece el más importante de la lectura de hoy. Mucha atención. Me gustaría pararme y explicarles, pero es aquí mismo donde tengo que acomodarme. Hay ocasiones en las que no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Me explico. Hay ocasiones en las que por cumplir la voluntad de Dios, Dios te está pidiendo tu trabajo. Y tú dices, pero Señor, es que es con el que sustento a mi familia, es con el que traigo la comida a casa, lo necesito, es con el que pago las deudas. Pero Dios te está pidiendo justamente tu trabajo. ¿Por qué? Me refiero en ciertas situaciones. Porque tu trabajo te está quitando el tiempo de estar con Él, porque tu trabajo te está quitando el tiempo de tu familia, porque el trabajo te está quitando las responsabilidades que Dios ya te dio a ti como padre de familia, como hijo de Dios, como incluso hijo de tus padres al honrarles. Tu responsabilidad de darle tiempo a tu familia la dejas de lado justamente por el trabajo, por dar un ejemplo. Y en el caso, vuelvo a la premisa, tú dices, Señor, pues yo no, ¿cómo te voy a dar esto? ¿Cómo te voy a dar esto? O en mi caso, por ejemplo, que mi deseo, permíteme, es que esto está mal acomodado. Ahí está. Yo les puedo dar un ejemplo de mí, que mi deseo, pues, era y es. O sea, es como que todavía no me desagrada la idea. Casarme. Pues me gustaría casarme, tener a mi familia. Pero hace mucho tiempo Dios me movió a entregarle ese deseo. De manera que si ahora me da una familia, gloria a Dios. Pero si no me la da, yo estoy al servicio del Señor. Y a veces no entendemos por qué Dios nos pide cosas tan grandes, ¿no? Mi sueño, mi deseo en su momento era ser streamer. Esto ya se los he dicho, ser streamer de videojuegos, no salir, que no se mostrara mi cara, no ser público, ese era mi sueño. El poder vivir de lo que me gustaba sin la necesidad de tener que mostrarme al mundo. Y Dios me dijo, no, dame tu privacidad. Dame, pues al final de cuentas, tu sueño. Porque mi sueño, que era en ese momento ser streamer de videojuegos, pues no se dio. No se dio, ¿por qué? Porque Dios me lo pidió. Y saben que luego muchas veces actuamos como la samaritana. Y decimos, ¿por qué te voy a dar mi vida? ¿Por qué te voy a dar mi familia? ¿Por qué te voy a dar mi trabajo? ¿Por qué te voy a dar esto? Y muchas veces cuestionamos a Dios, ¿no? De que, ¿por qué te tengo que dar mi familia? Si es mi familia, es bueno que yo las cuide, que yo pase tiempo con ellos. O, ¿por qué te tengo que dar mi trabajo, Señor? Si mi trabajo es bueno, mi trabajo le da de comer a mi familia, mi trabajo es lo que yo siempre soñé.
¿Y saben qué es lo que pasa en la mente del Señor? Si tú supieras el don y quién te está pidiendo tu trabajo, tu vida, tu tiempo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, si supieras quién es el que te lo está pidiendo, tú no estarías quejándote por lo que le vas a dar a Dios, estarías pidiéndole lo que Él te va a dar. Pero como no comprendemos el don de Dios, no comprendemos la paz del Señor, la justicia y el Espíritu Santo que Él nos da, a veces menospreciamos justamente lo que Dios nos puede dar en comparación de lo que Dios nos está pidiendo. Pero debemos empezar a discernir y comprender, abrir los ojos y darnos cuenta quién es el que nos está pidiendo de beber, por decirlo así. ¿Quién es el que nos está pidiendo agua? ¿Quién es el que nos está pidiendo nuestra vida? ¿Quién es el que nos está pidiendo nuestro tiempo, nuestro deseo, nuestro sueño? ¿Quién es el que lo está pidiendo? Porque al tener conciencia de quién es el que lo está pidiendo, ni siquiera vamos a tener dudas en entregarlo. Pero tenemos que entrar en esa conciencia. Tenemos que recibir esa verdad para que entonces ya no le estemos negando las cosas a Dios por no entender quién es el que nos está pidiendo de beber. Así que teniendo conciencia, entreguemos lo que Dios nos pida y sepamos pedirle lo que es para nuestro bien. Su gracia, su misericordia, su amor, el cambio de nuestro corazón, su voluntad en nuestra vida. Incluso hay una promesa para esto, que escrito está: el que deje padre, madre, esposa, hijos, por causa del Evangelio, tendrá, dice, en esta vida 100 veces más casas, madres, hijos, una esposa, ahí sí te toca, una, ni modo, fuiste. Y con todo esto y persecuciones, la vida eterna. O sea, incluso hay recompensa por tener fe y entregar las cosas. Aprendamos a entregarle a Dios lo que nos está pidiendo, sin cuestionar. Y de esa misma manera, al tener conciencia de quién es el que nos está pidiendo las cosas, aprendamos a pedirle lo que es para vida eterna. Y ahora sí, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias mi Dios, gracias Dios nuestro, gracias por tu gran amor, gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos das, gracias por la palabra, Señor. Señor, hoy, como cada día, Señor, nos ponemos en tus manos para lo que viene del día. Te rogamos que seas tú con nosotros. Y nada, Señor, gracias de corazón por todo lo que has hecho y por todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo a mi gatita acá. Ay, 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 ay. ¡Auch! ¿Verdad? Rasguñándome los pies y hoy las patas. Quiere jugar o no sé, morderme y me encaja las uñitas, y duele. Mau, ¿qué cosa? Mau, ¿qué? Mau, ¿qué, chillona? Mau, ¿qué? Ahí andas mordiendo. Andas de chiflada. Eso es lo que traes. Buenas. ¿Cómo están? ¿Dudas? ¿Preguntas? De una vez, se contestan. Dice... ¡Qué belleza! ¿La gatita? Sí. Oye, no me muerdas, cosa. No me muerdas, coche. Amén. Dice, hermanito, ¿los salmos que están en la Biblia son los que tengo que orar? No. Va, me explico. Lo que pasa con la Biblia, y sobre todo con el libro de Salmos, es que son como una guía, ¿no? Como un ejemplo hasta cierto punto de cómo son las oraciones que, en este caso, David hacía al Padre. Incluso las oraciones de otras personas que aparecen ahí. Y aunque se pueden repetir las oraciones, o sea, se puede tal vez repetir de memoria el Salmo 23 y decírselo a Dios,
tenemos que recordar que escrito está que no debemos ser como los gentiles que no tienen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, cuando nosotros oremos al Padre, aunque podemos utilizar, por ejemplo, un texto bíblico o podemos llegar a utilizar un salmo, una oración bíblica, no debe ser como una capacidad de repetición, ¿no? De que yo lo digo de memoria. No, debo estar consciente de lo que estoy diciendo. Si digo, no sé, por ejemplo, hay un texto que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay gente que lo repite por repetirlo y lo dice por decirlo. Esos piensan que por su palabrería serán oídos, haciendo vanas repeticiones. No porque la Biblia o el Salmo sea vano, es porque se vuelve vano al no saber lo que uno está diciendo o al solo repetirlo. Por eso es importante que de corazón, cuando estemos orando, sepamos lo que estamos hablando, sepamos lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los salmos? Que nos sirven como ejemplo. Así como tú ves que David en su momento de aflicción oraba a Dios con angustia y le decía, Señor, salva a tu ungido, que estoy afligido, me han lastimado, me han hecho esto, me han hecho aquello. De la misma manera tú te puedes dirigir a Dios, Señor, ayúdame con el tema de mi trabajo porque las personas de tal se están levantando contra mí y tú ves cómo me acusan y sabes que yo no les he hecho nada malo. Ayúdame, Señor, hazme justicia, protégeme con tu poder y tu misericordia. Entonces, se vuelven un ejemplo para entender y aprender cómo dirigirse a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de los salmos, por ejemplo. Aunque sí, no digo que sea incorrecto, por ejemplo, la gente que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero cuando tú estás hablando no tienes que estar repitiendo nada más por repetir. Tienes que estar consciente de que lo que estás diciendo está saliendo del corazón, que tú no estás diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nada más por decirlo, sino que de verdad estás diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, Señor, que se haga aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, y que lo que estás diciendo, perdón, un segundo, sea verdaderamente del corazón. Escucho una gatita chillar, un segundo. Permíteme, ¿verdad? No sé qué pasó. Ay, cosita, estaba soñando. Como son. Perdón, me saqué de onda porque escuché una gatita y ya dije, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y ya vi que está ahí dormida y se está estirando y ay, cosita, tuve un sueño o alguna pesadilla. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Principalmente que tomemos los salmos como ejemplos de oración. Y podemos tomar varias partes de los salmos también para orárselos a Dios, pero la oración tiene que salir del corazón, tiene que ser una palabra consciente de lo que hablamos con Dios. Eso es a lo que yo me refiero. Dice, que están en la Biblia, son los que tengo que orar. Ajá. Entonces tú puedes orar lo que tú sientas del corazón y ve el ejemplo, vuelvo a repetir, de David. David no tenía como nosotros los salmos. Vinieron del corazón de David, inspirados por el Espíritu Santo, dándonos ejemplo a nosotros de cómo se tiene que orar. Entonces, tómenlo como eso. Hay otros salmos especiales para Jesucristo solamente. Ese es el punto. Entonces, y la oración es siempre al Padre, que conste. Aclaración, la oración es siempre al Padre, no es a Jesús, es en el nombre de Jesús. Jesús es el intermediario entre Dios y entre el Padre y nosotros. No se ora a Jesús, se ora al Padre en el nombre de Jesús. Porque si luego se comete ese error, pero vean a los apóstoles como ellos nunca le oraron a Jesús, a pesar de ellos conocer a Jesús, sino que siempre oraban al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que saber. Dice, hola hermano, buenas tardes. Buenas tardes, Rami. Dice, un pedido, hermano, más claro, más simple, explicar la palabra escrita, dice.
Trato, pero ahora sí que lo más que puedo es lo que se puede explicar. Lo demás sí nos toca a nosotros tratar de escudriñarlo, de entenderlo un poquito mejor. Igual, por lo mismo, Rami, si traes duda de algo en específico, pregunta. Por ejemplo, yo puedo dar una explicación eh, de 5 o 10 minutos de un tema o de un versículo, y si al final no te quedó claro, vuélvemelo a preguntar, sin problema, vuélvemelo a preguntar, buscaré otra manera de explicarlo. Entonces, así me ayudan justamente a entender qué es lo que todavía no tienen muy claro, para yo podérselos aclarar. Dice, hermanito, pero para mí Jesús es Dios. Creo en la Santísima Trinidad. Yo también, pero tenemos que entender el lugar de cada uno. Acuérdense que aunque Jesús es Dios, no es el Padre. El Padre es el Padre. Y Jesús nos enseñó a orar al Padre. Porque si nosotros oramos a Jesús, ¿dónde está la oración al Padre? ¿Dónde está la honra al Padre? Porque nosotros creemos en Jesús para honrar al Padre. Y nosotros adoramos y servimos a Jesús honrando al Padre, porque fue al que el Padre envió. Entonces, tenemos que entender y aprender a discernir entre lo que significa la Trinidad y lo que es la unicitariedad o algo así. O sea, no podemos poner a Jesús en el lugar del Padre, porque el Padre es el Padre. Y no podemos poner al Padre en el lugar del Hijo, porque el Hijo es el Hijo. Y no podemos poner a Jesús y al Padre en el lugar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Cada uno, aunque es uno solo, trabajan y tienen su propia labor, vamos a decirlo así, en la Trinidad. El Padre como cabeza, y así lo dice la Escritura, el Padre como cabeza, Jesús como el cuerpo, la Iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces nosotros cuando oramos al Padre es al Padre, no a Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque nosotros estando en Jesús tenemos entrada al lugar santísimo para presentarnos delante del Padre Celestial. Si no, desperdiciamos el propósito de Jesús, que era acercarnos al Padre. Incluso Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros nos dirigimos a Jesús sin llegar al Padre, pues estamos desperdiciando justamente la entrega de Jesús que hizo desde el comienzo, para que nosotros llegásemos al Padre. Incluso Él lo dice, el Padre mayor es que yo. Y esto no quiere decir que sea más Dios que Él, quiere decir que es al que nos estamos dirigiendo, es el principal y del que sale todo. Entonces, sí tenemos que entender esa naturaleza. No les digo que no se pueda hablar con Jesús, yo creo que ahí sí no sería correcto, pero tienen que entender que la oración es al Padre. Ese es el punto principal. Dice, es el punto principal, es la apertura que Jesús nos dio. Entonces, hay que recorrer el camino completo, pasar a través de Cristo al Padre. Viviendo en Cristo, presentarnos delante del Padre. Revestidos de Cristo, presentarnos delante del Padre. No revestirnos de Cristo y nunca hablar con el Padre, no teniendo la posibilidad de llegar al Padre, ignorarlo o cuestiones por el estilo. Entonces, sí soy muy claro con este tema, porque también lo he dicho, vean las cartas de Pablo, como los mismos apóstoles, o incluso tanto Pablo como Pedro, como Santiago, siempre dividen al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo así. Por el amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces nunca los dejan como uno solo. Dice, entiendo, el Señor Jesucristo se le nombra el león de la tribu de Judá. Dice, porque él era de Judá. Sí, acuérdate que él nació de la tribu de Judá. No sé si lo recuerdas, que la misma Biblia dice que viene de la descendencia de David. David viene de Judá, y es de esa tribu. Entonces es la tribu de Judá, justamente. Por medio vamos a decirlo, de la carne, de la sangre, Jesús viene de esa tribu. Y lo dice, creo que en Apocalipsis, que me lo llegaron a mencionar en su momento. Pero sí, es importante eso, más que nada para que no desperdicien, ahora sí, como quien dice, la gracia del Señor de lo que ha hecho con nosotros. ¿Por qué él era de Judá? Sí, exacto. Dice, el idioma sefardita era el idioma que hablaba
que hablaban, hermanito. No, en Judá no. En Judá, históricamente hablando, hablaban el arameo. El hebreo se hablaba poco porque había habido un asunto cultural que se había dejado el hebreo un poco de lado. Se volvió a retomar un poco más adelante cuando se hizo la destrucción del templo y como que entró el patriotismo a Israel y otra vez quisieron retomar sus raíces hebreas. Pero no, en aquel tiempo se hablaba el arameo. Fíjate, te voy a decir los principales idiomas que se hablaban en aquel tiempo. Arameo, griego y hebreo muy poco. Fíjate, es el que menos se hablaba, pero se hablaba. Dice, ¿qué es el camino? No entiendo. Va, te explico. Cuando digo, cuando uno habla del camino, se expresa a la manera en la que uno puede dirigirse de donde está, obviamente, ¿no?, a llegar a otro lugar. Ahora, desde donde nosotros estamos, ¿cómo llegamos a Dios? Sabiendo que Dios está en los cielos, que Dios es tan alto que no lo podemos alcanzar, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, tiene que haber un camino para llegar a Dios. Esa era la discusión y como la idea que se tenía todo el tiempo de cómo llegamos a Dios, ¿no? Y mucha gente decía, no, pues es a través de cumplir con los mandamientos, es a través de guardar esto, de guardar aquello. Pero al final, Dios es perfecto, tenemos que llegar a la perfección también, es a lo que voy. En parte sí, pero es imposible. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a con Dios? ¿Cuál es el camino a seguir? Sí, desde que nacimos el camino era ser perfectos, pero desde que nacimos hasta ahorita nos hemos equivocado. Entonces, nos hemos apartado de Dios, hemos pecado, hemos hecho cosas mal. Entonces, no hay camino posible para llegar al Padre. Y ahí es donde viene Jesús. Y Jesús viene y se revela a sí mismo diciéndonos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eso qué quiere decir? Que el único camino al Padre es que tengamos fe en Jesucristo y nos sujetemos a Jesús. Es la única manera. Que Él es el camino. No. Él es el camino. No nos mostró el camino. Solo fe, así es, solo fe. Incluso escrito está que, te explico. Dice la escritura que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no porque yo haga o deshaga, voy a ser justificado delante de Dios. Mi justificación viene de mi fe en Jesucristo, porque Él sí fue perfecto. Él sí cumplió lo que yo no podía cumplir y Él me dio ese mismo espacio con Él. Por eso mismo la Escritura habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos a Jesús, como si fuera un matrimonio, ¿no? Que dice el matrimonio que los dos serán una sola carne. Entonces el marido es una sola carne con la mujer. Bueno, es un contrato, por decirlo de alguna manera, de unión total. Esa es nuestra fe con Cristo. Nuestra fe con Cristo es unirnos al Mesías, por decirlo así, y por lo mismo, como el Mesías es perfecto y Él sí llegó al Padre, Él es el medio por el que nosotros llegamos al Padre. Dice, yo ya tengo fe en que Él que vino y dio su vida por mí. Dice, porque soy pecador. Exactamente, Rami, exactamente ese es el punto. Como nosotros somos pecadores, no tenemos manera de justificarnos delante de Dios y no somos capaces de llegar a Dios. Entonces necesitamos de ese camino, como si fuera una transportadora de cuenta, que nos lleva al Padre. Ahora bien, para mantenernos en la fe de Cristo, como yo le creo a Jesucristo, mi vida cambia por mi fe. No como lo que yo he dicho anteriormente, si tú dices que te casaste, pero ni vives con tu esposa, ni le hablas, ni la conoces, ni platicas con ella, ni tienes tu convivencia con ella, no tienes familia con ella, no te unes a ella, pues ¿cómo puedes decir que estás casado? Bueno, lo mismo con nosotros y el Señor. Si yo digo tener fe en el Mesías, o sea, en Jesús, en el Cristo, y le llamo Señor, ¿cómo puedo decir que realmente le tengo fe si no quiero cumplir su palabra, lo que le agrada, ser
ser uno con Él, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, nuestra fe nos lleva a actuar como a Dios le agrada. Sin embargo, no es el actuar como a Dios le agrada lo que nos salva. Lo que nos salva es la fe. La fe, por consecuencia, produce obras, las cuales simplemente son de beneficio para nosotros, pero nuestra salvación nace justamente de Jesucristo. Ahí espero haberme explicado. Pero el punto es ese. El punto es ese, que Jesús es el medio por el que nosotros llegamos al Padre. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay manera de que te reciba de otra manera si no es con Cristo. Como tratar de llegar al Rey, ¿no? O sea, ¿cómo llego al Rey? No puedes. Porque aunque tú quieras acercarte, la guardia no te lo va a permitir. Y aunque tú quieras brincar, no vas a llegar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que el Hijo te tome de la mano y diga, vamos con el Padre. Vienes con Él, la guardia se abre de par en par, vienes con Jesús y te presentas delante del Padre. Pero no hay manera que sin Jesús tú llegues al Padre. Tengo fe, pero no me falta no pecar. Es que tu fe se va a revelar justamente con el hecho de que vayas dejando el pecado. Mira, Rami, tu preocupación me alegra. O sea, me alegra que reconozcas que estás mal en algo, porque ese es el primer paso de todo esto. Ahora bien, todo lo demás se va a encargar Dios. Te lo voy a decir con un ejemplo, ¿vale? Si tú le dices a Jesús que crees en Él y que quieres que nos lleve junto al Padre, tienes que tomarte de la mano de Jesús. Tienes que tomarte de la mano de Jesús. Entonces Jesús te llevará a un lugar, te limpiará, te cambiará tus vestidos rotos, tus vestidos sucios, te pondrá su propia ropa y te presentará delante del Padre limpio. Rami, ¿eres hombre o mujer? Bueno, como dijiste, soy pecador, creo que dijiste, voy a decir que eres hombre. Entonces Él te va a limpiar, te va a poner nueva ropa. Hombre, ok, sí. Te va a poner nueva ropa y te va a presentar delante del Padre. ¿Cuál es la única obligación? Sujetarte a Él. Porque si tú te sueltas de Él, ¿cómo va a llevarte? Entonces tienes que sujetarte a Él. ¿Cómo te sujetas a Él? Lee la palabra, convive con los hermanos en la fe, vive conforme a lo que a Él le agrada, porque donde está lo que a Él le agrada, está Él, ¿no? Vamos a decirlo así. Te doy el ejemplo más sencillo, Rami. Quédate aquí. Estamos todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, aquí, leyendo y hablando de la palabra. Ven aquí y deja que la palabra que se habla diariamente te empiece a limpiar, te empiece a corregir, te empiece a guiar. Deja que la palabra que Dios empieza a dar comience a cambiar tu corazón, porque es lo que dice la palabra, es lo que dice Jesús. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. E incluso le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, momentáneamente, porque yo no conozco por allá, Rami, por donde tú vives, quédate aquí. Ven con nosotros cada día a las 10 de la mañana y escucha la palabra y deja que Dios te vaya transformando. Pero sé constante, porque si dejas esa constancia, pues sí, va a ser un poco más difícil, ¿no? Vamos a seguirnos desviando del camino, pero sujétate de la mano del Señor, toma cada oportunidad que Dios te dé para acercarte a Él y no las desaproveches. Y tu fe te hará salvo. O sea, esa confianza de que, ok, si yo tengo que estar en un lugar es con Dios, si tengo que estar en un lugar es con Jesús, y donde esté Jesús, ahí yo voy a estar. Y esa es la confianza de que vas a llegar al Padre. Entonces, pues nada, bienvenido, aquí estamos para lo que necesites. Y nada, dice, hermano, una pregunta. La venida del Señor por su iglesia, ¿cuándo acontecerá? Bíblicamente no se sabe. Dice la Escritura que nadie conoce ni el día ni la hora, pero sí se sabe que podemos estar conscientes de que está cerca la temporada, la fecha de la venida del Señor, cuando empezamos a ver que los acontecimientos previos a la venida del Señor se cumplen. Por ejemplo, si empezamos a ver lo que la palabra dice, el inicio de dolores, la gran persecución,
las señales en el cielo, estamos conscientes que estamos cerca, muy cerca de la venida del Señor. Ahora bien, día y hora no lo tenemos en cuenta, no sabemos, va a llegar, como dice ahí la palabra, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas. Por eso mismo es que nuestra vida es recta delante de Dios en todo momento. es, es estar sujetos a Jesús para que en cualquier momento que Él venga estemos preparados. Ese es nuestro propósito. Pase lo que pase, venga lo que venga, tribulación tras tribulación que pase, que nosotros estemos sujetos a Dios para que en su momento Él, en su llegada, nos reciba con los brazos abiertos, principalmente, dice. ¿El sonido de la trompeta son literales? Dicen. Fíjate que eso la verdad es que no estoy seguro, ya lo sabremos, porque dice se tocará la trompeta, y se tocará la trompeta. Entonces, sí te suena a que está diciendo, y va a ser literal, pero no sabría decirte si sea que en el cielo se va a escuchar la trompeta, o sea que en Israel se va a tocar la trompeta, o no tengo ni idea de eso. La verdad es que ahí sí, solo Dios sabe a qué se refiere en específico. Pero de que se va a tocar la trompeta, se va a tocar, sea aquí, en el cielo, o en ambos. ¿Qué piensas de Halloween? ¿A qué te refieres? ¿En similitud a qué? Halloween y la iglesia no tienen concordancia. No se puede unir la luz y las tinieblas. Eso es algo que les he hablado incluso aquí, al decirles sobre esto, ¿no? De que aquí tengo mi foquito, que cuando está oscuro y la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Entonces, no podemos juntar una cosa con la otra. Dice... sí, he escuchado eso, ya varias veces que se he escuchado como que las trompetas, pero pues por el momento no estamos conscientes al 100% si se refiere a eso, y si era una trompeta, pero pues esa es la idea, que estemos preparados para lo que venga y para cómo venga. Esa es la realidad. Dice, mi familia tiene otras creencias, ya les hablé de la palabra, pero no cambian. ¿Qué pasará con ellos? Tienes que esperar, Iván. Tú sé ejemplo de una vida en fe. Porque mira, el tema de que la gente te escuche es bien complicado, porque tú puedes dar argumentos, puedes hablar de lo que tienes que hablar, puedes explicarles, y aún con todo y eso pueden llegarte a decir, ya, pero no te creo. Y es complicado porque uno dice, es que ya te lo expliqué, ya te dije, ya está aquí escrito, ya, y aún así no te creen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas situaciones? No puedes hacer nada más que vivir tu vida en fe y, como dice aquí la hermana, orar por ellos. De manera que yo, por ejemplo, se los daba como ejemplo, mi madre principalmente, al ver que yo leía la Biblia y que yo leía más la Biblia y que yo leía más la Biblia y que cada vez que hablábamos y ella me preguntaba o decía algo, yo se lo podía argumentar con la palabra, ella misma empezó a nacer en su corazón el deseo de conocer más de la palabra. Y ella misma fue que volvió a tomar la Biblia y volvió a leerla. De la misma manera que otros conocidos han tenido como curiosidad, porque claro, ven que mi vida es entregada a Dios y de repente dicen, oye, no, por ejemplo, no, de que tu paz, la tranquilidad que tienes, ¿de dónde surge? Yo, de Dios. Yo también la quiero. Y entonces ahora sí les empiezas a guiar. Pero si en tu familia, por ejemplo, lo que ven es desorden, descontento, no hay paz, no hay amor, no hay nada, pues ¿qué cambio van a querer ellos? No les va a llamar la atención tener un cambio porque no lo ven en ti. Entonces, lo primero es cumplir con lo que dice, por ejemplo, aquí en la Escritura. En Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, aprende de la palabra y aprende a vivirla tú. Aprende a vivirla tú y a guardar la verdad de la doctrina, o sea, la enseñanza. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
dando revelación que sí, tendrás que seguir predicando, tendrás que seguirles hablando de la palabra, pero no solamente hablándoles, sino que tus hechos, tu vida y tu forma de vivir esté respaldada por la palabra que dices. O sea, que lo que tú digas esté respaldado por tu vida y que tu vida esté respaldada por la palabra. Es la única manera en la que puedes hacer que ellos reciban esa palabra, porque no eres tú el que hace el cambio, es Dios quien hace el cambio en ellos. Si tus padres no te inculcaron el estudio de la palabra, ¿cómo fue? Sí me lo inculcaron, pero en parte. Ahorita les explico por qué. Dice, es que ellos creen en la muerte. Es normal. Mira, por aquí tenemos un hermano que tenía su familia que creía en ídolos y otras cuestiones similares. Creía haber escuchado como que tocaron. Tenemos por aquí a una persona también que su familia tenía muchos ídolos y al final de cuentas, con la insistencia y con el cambio de vida y con la palabra, fue la palabra principalmente, alcanzaron a entender cuál era la verdad. Entonces, paciencia, Iván, mucha paciencia. Vive tu vida como es agradable para Dios, concéntrate en tú hacer las cosas bien y sigue predicando y sigue hablando la palabra. Y al final de cuentas, si Dios tiene que hacer un cambio en tu familia, lo hará. Y si no, tú por lo menos quedas libre de la culpa, porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Dice, ¿eres pastor o cómo le hiciste a tu corta edad? Dice, yo a mis 38, ignoro, crecí en el cristianismo. Es la lectura de la palabra, Rami. Es la lectura de la palabra. Yo por eso les insisto mucho, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Porque sí podemos obtener conciencia de las enseñanzas de una persona, incluso por algo enseño, ¿no? Al final de cuentas. Pero no hay mayor cercanía a Dios que la que haces personalmente tú en tu casa. No hay mayor cercanía a Dios que la que haces tú entre los que aman a Dios. Entonces, porque quiero ser muy claro, la persona que ama a Dios no se la pasa solo, no se aleja de todos, sino que vive y convive entre los hermanos. Entonces, dice, ahorita leo lo que me dices. Y yo empecé a aprender de la palabra al escucharla. Mira, Rami, a lo mejor te pasa como me pasaba a mí, como le pasa a todos, es normal. Que a lo mejor empiezas a leer y te empieza a dar sueño, te empieza a dar flojera. Yo te doy mi consejo, te doy el mismo consejo que a mí me ayudó justamente a iniciar con esto. Escúchala, escúchala en YouTube. En YouTube busca Mateo o el Evangelio o Nuevo Testamento y ponlo, que te lo lean a ti y tú ponte a hacer tus cosas. Si tienes que irte a acostar a dormir un rato, acuéstate. Si tienes que limpiar la casa, limpia la casa. Si tienes que hacer lo que sea, pero escucha la palabra, escúchala, escúchala, la versión que se te antoje, Reina Valera, TLA, escucha la palabra. Ese es el punto, que la escuches, porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que la escuches. Yo la primera vez se los dije, incluso lo tengo aquí anotado en mis... voy a voltear la cámara un segundo porque si no, no se va a ver bien. En mi... Ahí está. En mi cuaderno, libro, tengo aquí en la Biblia la marca de cómo terminé la Biblia cada ocasión. Y la primera vez que me terminé la Biblia, que es esta de aquí, ahí no se alcanza a ver, ahí, esta de aquí, dice aquí, AENL. ¿Qué quiere decir eso? Antiguo Testamento escuchado y Nuevo Testamento leído. Entonces, ¿a qué voy con esto? La primera vez que yo me acabé la Biblia,
yo no me la leí. La primera vez que yo me la acabé fue cuando la empecé a escuchar. ¿Saben cómo le hice? 10 capítulos diarios escuchados. Yo estaba lavando mi casa, estaba jugando incluso, porque cuando yo lo empecé a escuchar yo tenía como 17, 18 años. Yo estaba jugando y en lo que jugaba estaba la Biblia. O sea, obviamente le bajaba el volumen a mi juego. Y en lo que yo estaba jugando, estaba escuchando la Biblia. Y así terminé la primera vez que terminé la Biblia, fue así, escuchándola. 10 capítulos diarios. 10 capítulos diarios. A veces más, porque ya dependía si a lo mejor, por ejemplo, estaba desocupado, pues la ponía. En vez de ver una película o algo, y si me tenía que ir a acostar, ponía la Biblia. Y me acostaba ahí un rato, y ya cuando me empezaba a dar sueño, pausaba y me dormía. Y fue escucharla y escucharla y escucharla, hasta que me dieron ganas de leerla, que ya la terminé de escuchar y la volví a reescuchar y dije, quiero leerla. Me escuché todo el Antiguo Testamento y leí el Nuevo Testamento. Y luego, ahora sí, leí el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y ahora, mientras leo, cuando termino de leer y me pongo a hacer otra cosa, escucho la palabra. Es lo que nos queda. Aprender, escuchar la palabra. Es la única manera en la que damos ese espacio a que Dios empiece a tratar nuestras vidas con su palabra, con sus consejos, con lo que nos llega al corazón, al final de cuentas. Entonces, tienen que dar su espacio a escucharla. Si no la pueden leer por X o Y motivo, es escucharla. Y ponerlo en práctica sucede a veces en automático, hermano. Te lo pongo por ejemplo. Si todo el tiempo estás escuchando, está mal que hagas esto, está mal que hagas esto, está mal que hagas esto, está mal que hagas esto. No sé, por ejemplo, que todas las mañanas te levantas y todas las mañanas te dicen, tienes que tender tu cama, tienes que tender tu cama, tienes que tender tu cama. Y luego en la tarde, tienes que tender tu cama, tienes que tender tu... Va a llegar un momento en el que vas a decir, ok, voy a tender mi cama. Y vas a ir a tender tu cama. Cuando tú estás escuchando la palabra del Señor, y la escuchas, y la escuchas, y la escuchas, y la escuchas, va a llegar un momento en el que, y obviamente, la escuchas y la crees, ¿no? De que dices, es cierto, eso es lo que debo hacer, eso es lo que debo hacer, eso es lo que debo hacer. Va a llegar un momento en el que vas a dejar de decir, eso es lo que debo hacer, y lo vas a hacer. Pero si no dejas que la palabra primeramente llegue a corregirte, no vas a corregirte. Ese es el detalle. Entonces, te lo pongo más sencillo incluso. Imagínate una pareja que está en un noviazgo, en yugo desigual. O sea, que está un cristiano con una no cristiana con un no cristiano, y todo el tiempo que va a la iglesia siempre escucha, y es pecado estar en yugo desigual, y es pecado estar en yugo desigual. Como esa persona verdaderamente quiere agradar a Dios, va a llegar un momento en el que va a tomar el valor y va a decir, ¿sabes qué? Se acabó esta relación. ¿Pero por qué? Porque está mal. Porque yo estoy pecando contra Dios, y me lo ha dicho tantas veces que simplemente ya no puedo ignorarlo. Si tú de verdad quieres seguir al Señor y quieres hacer la voluntad de Dios, escucha su palabra. Que de la repetición y la repetición que Dios te va a estar dando, vas a terminar llevándola a la obra. Entonces, obviamente también tienes que tener el deseo de hacerlo. Porque si dices, ok, quiero escucharla para sentirme como cristiano, pero pues la verdad no la quiero hacer. Bueno, pues, hombre, eso es otra cosa. Pero tú que tienes fe en el Señor, como dices, necesitas escucharla. Y la exhortación de Dios va a llegar a tu corazón. Dice la misma palabra que su palabra nunca vuelve vacía, sino que hace para lo que se fue enviado. Y vemos también otro texto que dice que su palabra es tan cortante como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano, hasta lo más adentro, y discierne los pensamientos. Entonces, si tú dejas que esa palabra te esté atravesando cada vez, va a haber un momento en el que vas a decir, ok, ya lo voy a hacer. Ok, y lo vas a hacer, y lo vas a llevar a la obra. Solamente comprométete. ¿Con qué? Con estarla escuchando y con el deseo del corazón de hacerla. Será automático, porque la Escritura misma lo dice, que Él es el que nos lleva a hacer las cosas bien, y es el que nos ilumina el camino. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar en tu casa con todo apagado y ni te importa lo que hay, pero cuando tú prendes y abres ventanas y puertas, vas a ver tu casa sucia y vas a decir, quiero limpiarla, la voy a limpiar. Pero si nunca abres, nunca prendes,
te va a dar igual. Entonces necesitas que la luz ilumine tu vida. Necesitas que Dios te recalque tus errores para que entonces tengas el deseo justamente de corregirlos. Había otra cosa que me habían preguntado, perdón, que me alargué un poquito con ese tema. Dice... ok, ahorita cuento lo de... Lo mío fue con eso. Mis padres, no es que me inculcaran leer la Biblia a diario, sino más bien que me inculcaban que si tenía dudas se lo preguntara a Dios. Y eso me llevaba justamente a leer la Biblia. Entonces, fue como que un inculcamiento de leer la palabra constantemente, indirecto. Ellos querían que yo buscara las respuestas y por ello justo me acostumbré a buscar las respuestas en la palabra de Dios. Dice, mi nieto quiere ser palero, no creo que era palero, creo que es, no sé qué sea, y está pronto a tatuarse, a tallarse, no sé qué es palero tú, es una especie de bautizo que debe seguir, que si lo puedes seguir recibiendo, ¿debo seguir recibiéndolo en casa? Sí, sí, no es un problema, solamente tienes que ser muy clara. Llegas a mi casa es de Dios. Nada que tengas que hacer en contra de Dios lo vas a hacer. Si quieres que te recibo a ti, pero me respetas a Dios. Por tanto, todo lo que desagrada a Dios, no lo hagas en mi casa. Eso ya lo he hablado antes. Pero recíbanlo, porque así como Jesús recibió a los perdidos, hay que recibirlos nosotros. Y tal vez, si Dios así lo quiere, el tiempo que pase con usted, María, y la palabra que escuche de usted, sea lo que lo corrija. Y obviamente hágalo en amor, hágalo en aprecio hacia su nieto. Y si por alguna razón se cansa de escucharla y ya no quiere visitarla, pues ya no es usted la que no lo recibe, es él mismo que la palabra de Dios no le incomoda. Y pues bueno, ya no será voluntad de usted. Dice, incluso hay caos en exsatanistas donde se convierten por gracia y fe en el Señor Jesucristo. Sí. Dice, no, recibirlo en tu casa no es ofender a Dios, pero permitirle que haga cosas contra Dios sin tú poner un alto, eso sí sería ofender a Dios. Más porque es tu casa, principalmente. Dice, yo empecé 1 hora diaria leyendo todos los días, pero empecé por el Nuevo Testamento. Sí, es más sencillo. Dice, y ahora más que nunca tengo hambre de leer y aprender de la palabra de Jesucristo. Amén. Estamos de acuerdo en eso. Santero. Ok. Bueno, pues sí, o sea, ya tienes conciencia. Sí le puedes recibir, tienes que recibirle, pero él tiene que estar consciente que cuando tú le recibas, está yendo a tu casa y a la casa de Dios. Y como tal, se tiene que comportar. Y no solamente eso, va a tener que recibir la palabra que le tengas que decir. Y Dios quiera que a través de ese amor, cariño y trato, que también te digo, trátalo como a tu nieto. Igual, no lo dejes de tratar así. Pero por el amor mostrado y la palabra, Dios quiera, sea alcanzado. Entonces, a pesar de que ahorita esté en mal camino, a veces va a pasar así. Se van a ir hasta el fondo y del fondo Dios los va a sacar. Entonces, síguele teniendo fe, porque lo importante aquí es cómo termina todo. Así que confía en Dios. Dice, hay una cita sobre Simón el mago, dice, todo tipo de hechicero viene del Señor Jesús, exactamente sí, que hay una parte de la escritura donde menciona que los hechiceros venían se convertían al Señor y que agarraban sus libros de magia y todas sus cosas y las quemaban al fuego, que esa es otra cosa que también nosotros debemos aprender, desechar todo lo que sabemos que nos hace pecar. A veces no es fácil, pero es necesario. Todo lo que te hace pecar, deséchalo. Justamente ahorita en la mañana había un muchacho por aquí que dijo algo muy cierto que a mí me pasó también. Dice, yo tuve que borrar Instagram porque me llevaba a la lujuria. Me pasó exactamente lo mismo. A mí me tocó tener que borrar ciertas redes sociales que me llevaban al pecado y a la tentación, porque son redes sociales en las que muy fácilmente salen cosas que no agradan a Dios. Entonces, en ese aspecto también nos toca a nosotros agarrar nuestros libros de brujería
y quemarlos al fuego. O sea, agarrar cosas que sabemos que nos alejan de Dios y desecharlas. Y es un camino y una vida que nos toca hacer si queremos estar con Dios. Entonces, sí se puede. Sí se puede y bueno, en este caso no estamos solos, nos tenemos unos a otros y es bueno que nos sigamos apoyando, exhortando y animando a seguir en el camino del Señor. Dice, seguiré insistiendo, aprenderé. Di para que ellos cambien. Ora mucho a Dios, que Dios es el que hace el cambio. Y sí, Iván, me alegra. Dice, yo dejé un trabajo donde ganaba 10,000 por semana. Tengo 14 meses alejada del mal por gracia. Gloria a Dios. Y me alegra mucho. Pues bueno, hermanos, es un gusto tenerlos por acá. Me alegra de corazón haber podido estar leyendo la palabra con ustedes. Si hay alguna otra duda, pregunta más personal incluso, pueden mandarme mensaje al privado, de verdad que sin compromiso, yo ahí trato de contestarles lo antes posible. Si algo no les contesté, recuérdenme y yo les vuelvo a contactar. Y nada, los veo hoy a las 6 de la tarde, primeramente Dios, para lo que viene siendo la lectura de la palabra. Para los que son nuevos, porque sé que hay algunos aquí que son nuevos, la lectura de la palabra a las 6 de la tarde es media hora de lectura y al final se aclaran dudas. Algo así es como funciona. Ya no es predicación como tal, sino lectura de corrido y al final se aclaran ciertos puntos en los que hayan quedado dudas. Y nada más, es para que vayamos justamente agarrando esa costumbre de leer la palabra diario. Pero bueno, dice, gloria al Señor. ¿De qué me exactamente? ¿De qué te serviría perder tu alma y ganar al mundo? Victoria en Cristo. Amén. Amén. Y ahora sí, hermanos, me voy despidiendo. Dios me les bendiga, lean la Biblia, amen a Cristo y nos vemos hoy por la tarde, primeramente Dios. Cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben, allá andamos. Bye bye. Dios me les bendiga. Hasta luego. Sí, por este medio. Lo del cambio todavía no se hace, apenas se está hablando. Ya lo veré con el Señor. Va, cuídense. Hasta luego.